La historia universal se ha encargado no necesariamente de mostrarnos los hechos desarrollados por el ser humano en todas sus vertientes con un estricto apego a la verdad. Más bien, ha colocado un velo en el rostro de la raza humana, haciéndola incapaz de reconocerse a sí misma como portadora de una civilización avanzada de alcance planetario. Pero apenas nos comportamos como un manso rebaño, el buen pastor es el mismo gran hermano, que todo lo controla y todo lo ve, manteniendo a raya la posibilidad de un despertar de conciencia que nos haga dueños de nuestras vidas. Sería un comienzo realmente nuevo la vida que nacería de ese despertar, no lo que es ahora, una clara y malvada reproducción de una clase minoritaria que se alimenta de nuestra ignorancia y nos trata como servidumbre, como una granja desde la cual se alimentan con nuestra sangre y carne. Necesitamos descubrir los verdaderos logos de la historia de los principales hechos humanos, ocultos en la cronología oficial por una serie de personajes que el sistema se ha encargado de otorgarles la autoridad para ejercer el ministerio de la verdad. Pero solo es una encubierta, más bien son apóstatas. Ha llegado el tiempo de desvelar los poderosos arcanos en dominio de las élites que controlan el planeta. Uno de ellos responde al nombre de Cristóbal Colón y el misterio del descubrimiento de América con sus 3 carabelas. Para empezar, Cristóbal Colón no fue el primero en llegar al continente americano, y eso está lo suficientemente documentado. Colón era miembro de una orden secreta llamada los Caballeros de Cristo. Otros le atribuyen el título de haber sido el último caballero templario. A través de esta orden, Colón tuvo acceso a información muy valiosa sobre el mapa mundi de su época y sabía perfectamente de las rutas que otros navegantes del mar Océano habían emprendido, empresas marítimas similares a las que él pretendía. Pero su finalidad no era encontrar nuevas rutas comerciales como nos ha enseñado la historia oficial. Para nada. Colón se estaba preparando para cumplir su misión, revelada por la divinidad o asignada por la orden a la que pertenecía. Se le confió una tarea trascendental: llegar a las tierras de las minas de oro, diamantes y otros metales preciosos del rey Salomón, bien conocidas dentro de esos círculos esotéricos de la época con un fin superior. La tierra a la que se le atribuyen las andanzas al mismo Cristo y desde la cual emergería con una fuerza descomunal la rebelión más grande que se haya dado en la historia de la raza humana. El pueblo de la Dominicana y Haití, conviviendo en una sola isla, siempre ha sido prioridad para las élites del sistema mundial. Ellos sí conocen la historia, por eso la cuentan a su manera e intereses, nunca la que es. Colón consiguió la encomienda de transportar el arca de la alianza que el Altísimo Dios le hizo construir a Moisés y su pueblo. Colón era un caballero de la Orden de Cristo, un templario, los mismos que excavaron durante muchos años en el monte donde se construyó el templo de Salomón. El arca de los judíos desapareció misteriosamente y los templarios la encontraron, con otros documentos valiosísimos. Tan poderosos son esos documentos que quien los poseía se le atribuía el control del destino de la humanidad. El arca desapareció y su desaparición es un gran misterio. Se han tejido muchas teorías al respecto. Lo cierto es que las huellas de los templarios se encuentran en todas ellas. Un pueblo de Etiopía se atribuye su posesión, pero lo cierto es que el arca se ha mantenido en movimiento de época en época,
como parte de un designio divino. No ha dejado de peregrinar. Es un arca caminante que siempre estará en los lugares donde se requiera levantar civilizaciones o cambiar drásticamente el curso de la historia. Montecristi, la Isabela y el Faro a Colón son lugares claves. De esos lugares descarto el monumento Faro a Colón, construido no para guardar las exequias del almirante, sino más bien como morada temporal del Arca de la Alianza de los judíos. Pero aún no ha llegado el momento para ese significativo paso. En lo que a mí respecta, el Arca de la Alianza se encuentra en la primera ciudad del Nuevo Mundo, la Isabela, justo debajo de las ruinas donde una vez se levantó la primera iglesia de América. En ese lugar o la encontramos u obtendremos una poderosa clave que nos llevaría a su auténtico paradero en la actualidad, dentro del territorio dominicano. Seguiré escribiendo sobre el tema. Es tiempo que la verdad se conozca. Han transcurrido cercano a 9 años de haber anunciado una poderosa revelación al mundo a través de un escrito publicado en el periódico Nuevo Diario, donde al final del mismo expresé: seguiré escribiendo sobre el tema. Es tiempo que la verdad se conozca. En tiempos de grandes revelaciones y desclasificación de valiosos documentos por parte de la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés CIA, y otras agencias de los Estados Unidos, hemos visto correr una noticia en los últimos días sobre un documento desclasificado de esta importante agencia, donde revela una ubicación aproximada de la desaparecida Arca de la Alianza del pueblo judío. Mirad que nadie os engañe. La señalada agencia de inteligencia desarrolló un proyecto denominado Sunstreak, en el cual utilizó psíquicos de renombre como una especie de visores remotos, como le calificaron, para recabar informaciones sobre objetivos determinados con el uso de coordenadas. Estas personas fueron usadas para realizar una gama de operaciones de inteligencia. El documento desclasificado dice haber efectuado el hallazgo en el año 1988. Aún no son concluyentes los resultados de esta operación secreta. Por supuesto, según consta en la información dada a conocer. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Eterno, no se dirá más Arca del Pacto del Altísimo, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. La tradición judía señala que el Arca del Pacto volverá a aparecer al final de los tiempos. Han existido muchas opiniones, teorías y estudios realizados, unos que gozan mayor credibilidad que otros, pero el hecho que la misma CIA haya ejecutado operaciones para tal hallazgo de este objeto de incalculable valor para la historia humana, pone de manifiesto la increíble importancia y posible supremacía de quien la encuentre. Mas los ignorantes creídos, tontos sabios, disfrazados de todo tipo de vestiduras ostentosas, ignoran que el mismo Dios, en su infinita sabiduría, jamás pondría en manos de profanos un tesoro que de hecho ya tiene designado quién lo hallará. No me es posible esbozar mis fuentes, sí advertir a esos que se suelen reír o mofar de aquello que no alcanzan a comprender, porque sus espacios vitales están reducidos a las limitaciones propias impuestas por una vida miserable en la que les han negado un conocimiento superior
en la medida que son adoctrinados para ser ignorantes y esclavos en las diferentes instituciones académicas, que ellos mismos se ufanan de haber recorrido, exhibiendo un prestigio solo por haber alcanzado títulos de tontos y de escasa elevación espiritual, dentro de un sistema educativo estructurado para arrebatarle el elixir de la sustancia de la verdad, dado por Dios como gracia a sus hijos que tanto ama. Y cuando han venido al mundo, hijos de Dios, para devolverles el invaluable tesoro, la respuesta de una humanidad ciega y terriblemente aturdida por el pecado ha sido el Gólgota. Esos psíquicos a los que han tenido que recurrir la CIA constantemente para operaciones como estas, nos señalan los atentos que están de los seres humanos, dotados por dones superiores que vienen del cielo. Hasta los secuestran para esclavizarlos, poniéndolos a sus inicuos servicios cuando pueden. Dicho lo anterior, continúo. Existe un poderoso misterio, el de las 3 calaveras, guiadas por el almirante de la mar Océano, don Cristóbal Colón, en su empresa de navegación. El misterio lo incluye a él mismo. ¿Por qué tanto empeño en deformar su figura egregia? ¿Nos mintieron a propósito sobre sus orígenes? ¿Qué no querían que supiéramos que tuvieron que crear una poderosa maquinaria de mentiras hasta llegado el momento propicio para ser revelado el nombre inefable y los seres calificados, hijos de Dios, para asumir tan decorosa profesión? Cuando el almirante se encontraba levantando el primer templo a Dios en nuestras tierras sacrosantas de la Dominicana, en la primera ciudad, la Isabela, en el Nuevo Mundo, ¿qué escondió debajo del mismo? Cuando el extinto presidente Joaquín Balaguer emprendió la majestuosa construcción del monumento Faro a Colón, ¿qué ocultó en las profundidades de su base, imposible de desenterrar hasta llegado su tiempo? Desentierro que no habrá de destruir su propiciatorio en forma de cruz para su develamiento, sino que manos invisibles volverán a mostrar la gloria de Dios, como ha sido desde antes de la existencia del tiempo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Altísimo, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Altísimo había llenado la casa del Eterno. No somos una mina de tierras raras, somos la mismísima morada del arca del nuevo pacto.